Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que están los titulares, los cambios propuestos por Trump en las políticas de asilo. Si has estado siguiendo las noticias, probablemente hayas escuchado sobre posibles cambios en las políticas de inmigración en los Estados Unidos y estos cambios, si se implementan, podrían afectar a millones de personas que buscan seguridad aquí. Estas políticas no solo afectan a las personas en la frontera, tienen efectos en cadena que pueden impactar a familias, comunidades e incluso a nuestro sistema de justicia. Así que entremos en el tema. Primero, demos un paso atrás y veamos qué es realmente el asilo y cómo funciona el proceso en los Estados Unidos. Porque para aquellos que no están familiarizados, es un poco más complejo que simplemente llenar un formulario. Entonces, ¿cómo funciona actualmente el proceso de asilo? Cuando alguien busca asilo en la frontera, pasa por una evaluación inicial llamada una entrevista de temor creíble. Aquí se reúnen con un oficial que determina si realmente tienen un temor creíble de regresar a su país de origen. Y si pasan esa entrevista, pueden presentar una solicitud formal de asilo. Y después de eso, a menudo enfrentan un largo periodo de espera mientras su caso avanza en el sistema de tribunales de inmigración. Es aquí donde un juez de inmigración revisará el caso en detalle y decidirá si califican para el asilo o no. Mientras su caso está pendiente, los solicitantes de asilo generalmente tienen ciertas protecciones. Por ejemplo, están protegidos contra la deportación hasta que se decida su caso. Y también pueden solicitar un permiso de trabajo después de un cierto periodo de espera, lo que les permita mantenerse económicamente mientras su caso esté en espera. En este momento, las leyes y estándares que gobiernan este proceso están diseñados para garantizar que cada solicitante tenga una oportunidad justa de presentar su caso. Pero con los cambios propuestos en el horizonte, algunos de estos pasos podrían verse muy diferentes para los nuevos solicitantes. Ahora que hemos repasado los fundamentos de asilo y cómo funciona actualmente, hoy en día, profundicemos en los cambios clave que está proponiendo el presidente Trump. Estos cambios, si se implementan, podrían reformar todo el proceso para los nuevos solicitantes de asilo. Primero, una de las propuestas más significativas es limitar los motivos para el asilo. Según la política actual, las personas pueden buscar asilo si huyen de persecución, basado en aspectos de como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo social particular. Sin embargo, la propuesta de Trump limitaría esto al excluir potencialmente a personas que huyen de la violencia de pandillas o el abuso doméstico, como hizo la primera vez. Esto es importante porque muchos solicitantes de asilo provienen de países donde la violencia de pandillas es una amenaza grave o donde las víctimas de violencia doméstica tienen poca o ninguna protección. Otro cambio importante que promueve Trump es acelerar las deportaciones. Esencialmente, esta propuesta busca agilizar ciertos casos de asilo y limitar el tiempo que tiene un solicitante para preparar su caso. Bajo este plan, algunas personas podrían no recibir una audiencia completa ante un juez de inmigración y enfrentarse a la deportación tras una revisión inicial por un oficial de asilo. El siguiente cambio propuesto implica elevar la carga de prueba. Actualmente los solicitantes deben demostrar un temor creíble de persecución, pero la propuesta de Trump haría esto aún más difícil al requerir que proporcionen más pruebas desde el inicio del proceso. Imagina a alguien huyendo de la violencia sin tiempo para reunir pruebas, podría no tener reportes policiales, registros médicos o declaraciones de testigos a la mano. Este cambio propuesto podría hacer casi imposible que algunas personas demuestren su caso, especialmente aquellos provenientes de áreas remotas o en conflicto donde la documentación es escasa. Finalmente, hay un cambio propuesto en las reglas sobre autorización de trabajo. En este momento, las solicitantes de asilo pueden solicitar permiso para trabajar mientras su caso esté pendiente, pero la propuesta de Trump probablemente dificultaría y retrasaría la obtención de esa autorización. Esto podría dejar a muchos solicitantes de asilo en una posición muy difícil. Ahora que hemos descrito los cambios clave propuestos, analicemos los impactos en el mundo real. ¿Cómo podrían estos cambios afectar a las personas que están solicitando asilo ahora o en un futuro cercano?
La realidad es que estos cambios podrían hacer que el proceso sea mucho más difícil e incluso imposible para muchos solicitantes. Primero, hablemos de la mayor dificultad para solicitar asilo. Con un conjunto más limitado de criterios y una carga de prueba más alta, muchas personas que realmente huyen de situaciones peligrosas podrían tener problemas para cumplir con los requisitos básicos. Otro posible impacto son los periodos de detención más largos. Con estos nuevos requisitos, los solicitantes podrían terminar detenidos por periodos prolongados mientras se procesan sus casos. Esto es especialmente probable si luchan para proporcionar las pruebas adicionales que ahora se requieren para establecer su caso. Los tiempos de detención más largos significan que más individuos, incluidas familias e incluso niños, podrían permanecer en instalaciones de detención durante meses o incluso años. La unidad familiar es otra área que podría verse afectada. Si ciertos tipos de casos son rechazados de inmediato, esto podría separar a las familias que esperaban reunirse a través del proceso de asilo. Por ejemplo, si el caso de un miembro de la familia es rechazado debido a los criterios más estrictos, podría impedir que las familias enteras permanezcan juntas. Luego está el tema de la representación legal. Con los cronogramas acelerados propuestos, los solicitantes de asilo podrían tener menos tiempo para encontrar un abogado y preparar sus casos. Y sin apoyo legal es mucho más difícil navegar el complejo proceso de asilo, especialmente con estos nuevos requisitos en vigor. Por último, hablemos del impacto financiero. Con retrasos o restricciones en las autorizaciones de trabajo, los solicitantes de asilo podrían no poder trabajar legalmente mientras esperen una decisión sobre su caso. Esto significa meses o incluso años sin un ingreso estable, dejando a muchas personas y familias en una situación económica muy difícil. Cada uno de estos factores podría tener efectos graves y duraderos en personas que ya se encuentran en situaciones vulnerables. Ahora quiero terminar con algunos consejos prácticos para quienes pueden verse directamente afectados por estos cambios. Si tú o alguien que conoces está planeando solicitar asilo, aquí tienes algunos consejos para navegar este panorama cambiante. Primero y más importante, busca asesoría legal. El proceso de asilo ya es complicado por sí solo y con posibles cambios en el horizonte, contar con un abogado o representante calificado puede marcar una gran diferencia. Los abogados, los expertos legales pueden ayudarte a entender cómo estos cambios podrían aplicarse a tu caso, recopilar pruebas y enfrentar cualquier desafío que surja. El siguiente consejo es documentarlo todo, con requisitos de evidencia más estrictos probablemente en camino. Es crucial reunir y retener toda la documentación que respalde tu caso lo antes posible. Esto podría incluir reportes policiales, registros médicos, declaraciones de testigos y cualquier cosa que demuestre las amenazas o el daño que has enfrentado. Recuerda, incluso cosas que puedan parecer pequeñas, como mensajes de texto, correos electrónicos o fotos, pueden marcar una gran diferencia. Y si no puedes obtener documentos de tu país de origen, informa a tu abogado. Ellos pueden ayudar a explicar al tribunal por qué cierta evidencia no está disponible. Otro consejo clave es mantenerse informado. Las políticas de asilo están cambiando rápidamente y es esencial estar al tanto de los últimos desarrollos. Sigue fuentes de noticias confiables como nuestro canal aquí en YouTube. Revisa las actualizaciones de organizaciones de derecho migratorio o considera unirte a grupos locales de defensa que monitorean estos cambios. El cuarto consejo es conocer tus derechos. Independientemente de los cambios propuestos, todavía tienes derechos en los Estados Unidos. Por ejemplo, tienes derecho al debido proceso, lo que significa que tienes derecho a una audiencia justa. Y si estás detenido, también tienes derecho a buscar ayuda legal y potencialmente solicitar liberación bajo fianza. Conocer tus derechos puede darte un sentido de seguridad y ayudarte a abogar por ti mismo de manera más efectiva. La ley de inmigración es complicada, pero entender tus derechos básicos es esencial, especialmente cuando las políticas están en constante cambio. Para resumir, busca ayuda legal,
Reúne toda la documentación posible, mantente informado y conoce tus derechos. Estos pasos no harán que el proceso sea fácil, pero definitivamente pueden ayudarte a enfrentarlo con más confianza. Gracias por acompañarnos hoy y espero que esta información haya sido útil para aquellos que busquen entender los cambios en la política de asilo. Si encuentras valiosa esta información, considera compartirla con alguien que pueda necesitarla. Y si quieres más actualizaciones sobre temas de inmigración y asilo, no olvides suscribirte al canal. Mantente informado, mantén la esperanza y cuídate.